Ya, vamos a avanzar a otro tema. En medio de las críticas cruzadas, continúa la polémica por la aplicación del fallo GES, mientras reina la incertidumbre para los usuarios y los afiliados de las ISAPRES sobre el futuro del sistema de salud. En las últimas tres de las aseguradoras informaron que este mes van a comenzar a aplicar la rebaja en la prima GES. Vamos a conversar sobre esto. Estamos con el senador Juan Luis Castro, presidente justamente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Senador, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. ¿Cómo le va, senador? Bueno, buenos días, Carla. Gusto saludarle. Bueno, senador, antes de ir al fondo de esta entrevista, entendemos que usted hace pocas horas se reunió con la ministra de Salud, la ministra Aguilera, luego además de esta entrevista que ella dio al diario El Mercurio, donde habló de un tema extremadamente ideologizado y también hubo otras frases para los incumbentes en esta discusión. ¿Cómo están las confianzas con la ministra después de todo esto? Se están tratando de restaurar porque ha habido un periodo largo en que hemos hecho propuestas múltiples, transversales, con equipos técnicos de alto nivel, con exministros de salud de los últimos 4 gobiernos, por lo que menos ha habido de nuestra parte es ideologismo. Lo que ha habido es pragmatismo para enfrentar con contenido y además con votos, porque hay mayoría, la necesaria reforma de la salud y destrabar este conflicto que hoy día no solo es de la ISAPRE, sino que arrastra la clínica, arrastra FONASA y generaría un problema sistémico. Ayer se abrió el diálogo sin acuerdos todavía prematuramente, sino que simplemente poner los puntos sobre la mesa. Se explicó por ella respecto del índice de costo de la salud que se va a adelantar a la ley de reajuste del sector público, pero también hemos hecho ver que una cosa es la rebaja del precio GES, que va a venir ahora en enero, que es buena noticia, y otra mala noticia que es el adelantamiento del reajuste de precio. Si bien es un indicador normal, pero es desde junio en adelante, el hecho de adelantarlo, claro, favorece a las ISAPRES, pero castiga el bolsillo de las personas. Entonces, una buena y una mala noticia cuesta mucho entender, ¿verdad?, en una situación en que son las ISAPRES las que están complicadas, entendiendo que hay que buscar soluciones. Nosotros comprendemos que la solución es más estructural, en el sentido de que las ISAPRES puedan pasar a la seguridad social, terminar con la declaración de salud y con todas estas preexistencias, selecciones de riesgo que han habido durante estos años. Las ISAPRES están dispuestas, pero aquí hay una decisión política entonces que tiene que tomar el más alto nivel, que es el Comité Político de la Moneda. Y eso es lo que le pedimos, y eso es lo que esperamos se concrete mañana en una conversación de alto nivel, donde haya certezas antes de enfrentar la ley corta en su votación la próxima semana, porque hasta el momento no hay acuerdo. Senador, ¿cómo se le explica a la ciudadanía todo lo que se ha demorado esta discusión, toda esta incertidumbre que se ha producido en todos estos meses, donde los afiliados de las ISAPRES miran qué va a pasar con su ISAPRE, con su plan de salud, sobre todo los que tienen algún tratamiento de alto costo y que están como loro en el alambre, en buen chileno, y también los del sistema público que dicen, bueno, pero a ver, si colapsan las ISAPRES va a llegar más gente, ¿cómo lo van a enfrentar? ¿Hay algún plan para eso? ¿Cómo se explica que una discusión urgente se esté demorando todo lo que se ha demorado? Una discusión tan urgente como esta tiene que tener capacidad de poder hacer las cosas correctamente, con sentido de urgencia, pero al mismo tiempo con la capacidad de llegar a acuerdos, porque hoy día los fallos judiciales son lo principal, es lo que ha obstruido de alguna manera lo que venía siendo la marcha general del sistema, pero los fallos judiciales son en favor de las personas, y la crisis de la ISAPRES venía hace tiempo. A las ISAPRES no se las salva con un cheque, con un dinero del Estado. Se las salva con reglas nuevas. Y eso hay que entenderlo muy bien y ha costado que el gobierno lo comprenda, porque hasta ahora el gobierno no está empujando una reforma de la salud, pese a que está prometida. Y esa reforma pasa, entre otras cosas, por terminar con las declaraciones de salud, porque Chile deje de ser el único país de la OECD donde un impuesto del 7% termina siendo, por sobre un ISAPRE, ¿verdad?, un sistema de selección de riesgo. Y eso es una vergüenza para el país. Este sistema tiene que modificarse de una vez porque el modelo de negocio de la ISAPRE ha fracasado, pero no queremos que muera producto de una agonía que arrastra a clínicas, que arrastra a 6 millones de personas al FONASA. Esas son las reglas que hay que definir ahora, pero no castigando al usuario. El usuario ha sido demasiado castigado. Senador Juan Luis Castro. Tuvimos un problema ahí con la conexión Ahí para sí. seguir. Ahí sí. Ahí sí. En un momento lo perdimos. Ahí sí estamos. Senador, usted Ahí ha dicho ahora que faltan acuerdos.
¿Qué tipo de acuerdo? ¿Qué es lo que hoy día está trabando esta discusión? ¿Por qué no se está pudiendo llegar a un acuerdo? ¿Aquí qué es? ¿La mirada ideológica de modelo de si las ISAPRES deben seguir existiendo o no? ¿Usted cree que hay intenciones de dejarlas caer o son otras las cosas que están trabando estos acuerdos o esta conversación? Los acuerdos tienen que ver con que hay sectores todavía en el gobierno que piensan que dejarlas caer ahora puede ser la mejor solución. Yo creo que es un error. ¿Y qué piensa el Creo que presidente a eso su juicio? no lo sé. No lo ¿Nunca han sé hablado esto con el exactamente. presidente? Directamente no, y por eso pedimos hablar con el comité político, porque esto tiene que tener respaldo de verdad. Yo percibo que hay gente que dice, mire, con los fallos, dejemos que todo muera y así nos deshacemos de este problema. No ven que el problema no es estar enamorado de la visa, pero no, yo no lo estoy. Yo sí creo, estoy pensando que las 3 millones de personas que están en la ISAPRES no pueden quedar desamparadas, no pueden quedar sin cobertura. Estoy pensando que las clínicas no pueden, como hoy, dejar de atender porque cierran centros de salud, porque terminan convenios, porque la gente le dicen pague en efectivo porque ya el bono no sirve. O sea, cosas que son graves hoy día que no pueden seguir ocurriendo. Y eso no es un problema ideológico, es un problema social, práctico, que hay que abordar ahora. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? En sendos documentos que le hemos entregado a la ministra, que haya una decisión de una vez por todas. O el gobierno renuncia a una reforma de salud, tendría que decirlo, como lo había prometido en el programa de gobierno, o bien simplemente va a mirar hacia otro lado, dejando caer este sistema, no porque le tenga odio o porque haya una animadversión, simplemente porque los fallos de la Suprema son lapidarios, son a favor de la gente, pero no se van a poder cumplir con ISAPRES quebradas. ¿A quién le van a devolver dinero si las ISAPRES van quebrando ahora? Entonces, ¿por qué no buscamos una solución realista? Que no sea dar oxígeno por dar oxígeno, aumentar el precio del ICSA que viene ahora en el reajuste. Está bien, puede hacerse, pero eso castiga al bolsillo del usuario porque usted le está dando en enero una buena noticia, que es que baja el precio GES, y en abril le dan la mala noticia de que se adelantan los reajustes de precios base. Perdone que hable con tecnicismo, pero es Sí. que estas cosas Senador. al final son el mismo bolsillo el que queda afectado. Senador, y en este momento tan crítico para la salud que se arrastra ya hace cuánto, un año, un poquito más, ¿era la ministra Jimena Aguilera la persona idónea para conducir esta crisis, pensando además lo que usted dice, lo que pesa el comité político, la visión que tiene en el gobierno del presidente Boric, y ella tiene que ir de alguna manera contra la corriente, de acuerdo a lo que ella expresa en esta misma entrevista, pero a la vez ella misma reconoce en esta entrevista que no alcanzó a leer, por ejemplo, el informe de reforma de la salud del Comité Técnico del Senado? Vemos que hay gente del sector de la centroizquierda que además la ha criticado, que dice que falta conducción. ¿Usted cree que ya era la persona indicada para conducir este momento con timón firme y conducir a la salud y evitar el quiebre o no? Mire, ella es una persona que tiene un gran currículum profesional Sí. y académico. Le tocó una situación Pero esto es compleja y política, difícil. senador. Usted también fue dirigente del Colegio Sí, Médico y ahora es senador y sí, político. sí. Pero ella viene de otro mundo. Yo creo que en la etapa en que estamos se requiere más articulación y yo percibo que de pronto desde el Ministerio de Salud más bien a veces las posiciones se reducen a ciertos principios sin dialogar con todos los sectores. Por eso es que pasó todo esto. Decir, por ejemplo, que el problema de hoy de la ISAPRE es un problema ideológico no es cierto. Este no es un problema ideológico, es un problema concreto y un drama social. Decir que no se ha tenido tiempo para leer los documentos, a mí me parece una desprolijidad enorme, habiendo 2 meses de documentos que nosotros hemos elaborado como propuesta, porque nosotros no es que lleguemos a pedir, nosotros llegamos a ofrecer soluciones de acuerdo transversal además, ni siquiera de acuerdo de la izquierda o la derecha, de acuerdo transversal. Entonces son oportunidades que se van perdiendo, por eso ayer fuimos sinceros, queremos dialogar, se plantearon los temas en la mesa, pero esto solo se resuelve en el comité político a alto nivel porque la ministra tiene que tener el respaldo político que nos dé certeza a los legisladores y le dé certeza a la ciudadanía. ¿Para dónde va el gobierno? ¿El Ya, gobierno quiere senador. introducir reformas o quiere dejar las cosas como están? Bueno, ¿y qué les dijo la ministra en esta última reunión? ¿Se va a Bueno, se involucrar al avanzó. comité político? ¿Va a seguir siendo ella la interlocutora? ¿Se van a volver a reunir? ¿Sacaron algo en limpio? Sí, mire, lo primero es que respecto del tema del indicador de precios, bueno, tiene que precisarse el contenido, nosotros no tenemos reparo en principio, pero es un factor puntual. El factor de fondo, que es la ley corta, que hoy día no tiene votos, y la reforma de la salud, hay que conversarla en el comité político y eso se acordó, se pidió, y ella nos va a avisar, probablemente esto pueda ser mañana,
y así dar señales de tranquilidad. Para que haya acuerdo tienen que estar las dos partes, no hasta que estemos nosotros Ya, pidiendo pero, el perdón, acuerdo. senador, Además, para ofreciendo entenderle. contenido. Entonces ahora lo que sigue es reunirse con el comité político. ¿Este tema Sí. va a subir al comité político de la moneda Sí. donde se debiesen tomar las decisiones, me imagino, para mandar las indicaciones y ejecutar esos fallos? Antes de abril, sí. Así es. Ya. Así es. Eso, Y la eso reunión sería de ayer fue mañana. inicial. El diálogo así lo solicitamos nosotros, Ya. quedaron de confirmarnos desde el Ministerio de Salud, pero sería en el plano del comité político y en la moneda, de modo tal de que haya certeza antes del lunes que empiezan las votaciones, de que hay posibilidad de llegar a acuerdos. Si no, esto va a ser una incertidumbre que se va a trasladar al Congreso sin la voluntad del Ejecutivo, porque el Ejecutivo entiende, y así se admitió ayer, que la ley corta por sí sola no resuelve la crisis de la ISAPRE. Y eso es un punto muy importante dejarlo establecido, Senador. y fue compartido ayer. ¿Y qué pasa con la otra parte? Porque esta mesa tiene varias patas. Una también la asociación de ISAPRE. ¿Ha estado a la altura también en la discusión? Porque vimos también el fin de semana otra entrevista donde le dio duro a la ministra, le dio duro también al gobierno, acusó inacción y más o menos en la misma línea que usted decía, que hay mucha gente que quiere ponerle la lápida al sistema. ¿La asociación de ISAPRE está entregando toda la buena disposición que se esperaría? ¿O también usted cree que hay algo de que también quieren que el problema choque contra un muro como lo estamos viendo? Mire, la asociación de ISAPRE ha tenido distintas posiciones en el tiempo. Sí, pues por eso le Estuvo pregunto. sentado a la mesa, después rompió la mesa, después volvió, después se fue de nuevo, ha cambiado de presidente, directorio, en fin. ¿Ha ido a la Comisión de Salud? Sí. ¿Ha dialogado? Sí. ¿Pero ha faltado autocrítica de ellos? Sí, señor. Claro que ha faltado autocrítica. Si esto no se llega por arte de magia. Aquí fueron los afiliados al sistema los que fueron a la justicia, y la justicia al final de años le dio la razón a la gente. Entonces, ellas hoy día, las ISAPRE, teniendo claro que están en vaca flaca, que están en cifras rojas, tienen que ser mucho más proactivos para proponer no solo soluciones que le acomoden a ellos, en su industria, en los números. Es legítimo, pero no basta. Eso requiere también apertura a pasar ellos al modelo de seguridad social y que en Chile un seguro privado tenga reglas claras del juego y homogéneas para ir donde las personas a ofrecer ese seguro privado, sabiendo que en Chile la columna vertebral es pública, la tiene el FONASA con el 85% de la población. Eso falta en este minuto. Pero con ese elemento, aún así, el gobierno es el que tiene la batuta. Siempre Senador. el gobierno lleva la conducción y por eso ahí está el foco de lo que hoy día pedimos. Sí, tengo la impresión de que, no sé si es solo la ideología, probablemente hay gente que tiene una mirada ideológica respecto de si las ISAPRES deben o no deben existir, pero también me imagino que todo esto está cruzado bastante por la desconfianza que generan, por ejemplo, las ISAPRES en parte del oficialismo. Efectivamente, el presidente fue muy crítico de este sistema mixto de salud y había una promesa al respecto, con mucha suspicacia en torno a cómo funcionan las ISAPRES. Lo que le quiero preguntar es su convicción. Después de todo lo que han trabajado, de todo lo que ha podido ver, hoy día, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la convicción que usted tiene de la situación de las ISAPRES? Porque tengo la impresión de que las ISAPRES alertan que están en riesgo, que el sistema podría caer, que no se daría abasto, pero muchos ponen en duda y lo consideran una campaña del terror, una forma de presionar por parte de las ISAPRES. ¿Sabemos hoy día realmente cuál es la situación financiera de las ISAPRES y si resisten seguir con esta incertidumbre y con esta espera o hay una nebulosa ahí? Mire, yo creo que no hay nebulosa. Yo creo que cuando ya se están cerrando centros de atención del público, como hemos visto en varias ISAPRES, cuando ya los convenios se van acabando y a la gente le piden reembolsar directo y pagar en efectivo, cuando tenemos hospitalizaciones domiciliarias que se clausuran, o sea, cuando ya hay afectación, que es lo que estamos viendo hoy, y además hay rebajas de ingresos objetivos por más de 40.000 millones durante los próximos meses, creo que estamos frente a un riesgo real de una crisis sistémica. ¿Sabe por qué? No por ellas mismas, en burbujas aisladas, sino porque las mismas clínicas que atienden a muchos millones de personas de FONASA son acreedores de la ISAPRE. Por lo tanto, el dominó, la cascada que se puede producir a partir de una ISAPRE que quiebre puede ser una crisis terminal. Se nos muteó. Sí, Por alguna razón se nos muteó el senador. ¿Qué apretó el senador? No sé si apretó el botón. Sí, bueno, ya No. hemos dialogado bastante sobre la crisis de las ISAPRES con el senador. Es que no nos escucha el senador tampoco. El Partido Socialista, claro, sigue Senador no nos en escucha. conversión. Pero bueno, estaba entregando los puntos a raíz de todo lo que ha pasado, Carla, que para muchos usuarios es inentendible. Uno se pierde entre los fallos de la Corte Suprema,
la ley corta y todo lo que está pasando. ¿Ahí volvió el senador o no? Ay, a ver si ¿Sí? podemos retomar. En un momento lo dejamos de escuchar y parece que usted tampoco nos escuchaba a nosotros, senador. No, si le escuchaba. Si podemos retomar la idea, usted decía que Sí. en el fondo ya hay suficientes indicadores reales, objetivos que dan cuenta de que la crisis que dicen las ISAPRES que tienen existe, digamos. Así es, porque cuando se interrumpe los convenios, por ejemplo, de clínicas con ISAPRE, y la gente paga en efectivo, cuando hay cierre de centros de atención, cuando no se pueden comprar bonos, ¿qué es eso? Eso es una afectación directa, es una parte del fenómeno de la crisis. ¿Sabe por qué? Porque las clínicas dejan de confiar en la ISAPRE que le vayan a pagar, y la cuenta la paga el usuario que está al medio. Entonces le hacen pagar todo en efectivo directo porque ya el sistema de seguro empieza a caer, a fracasar. No digo que al final los números rojos del sistema en la super sean a lo mejor iguales o mejoren parcialmente, pero aquí estamos frente a un problema sistémico y requiere definiciones de fondo, definiciones políticas del más alto nivel, y eso es lo que le pedimos y acogió así la ministra, porque esto tiene que resolverlo la moneda. Si no, no va a haber condiciones para dar soluciones después, y puede ser demasiado tarde. Si quiebra una, pues van a quebrar clínicas. ¿Qué hacemos? Las clínicas atienden hoy día a 6 millones de personas del FONASA, no solamente atienden a la gente de ISAPRE. Y si las clínicas dejan de absorber listas de espera, que hoy día atienden muchas de ellas, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, necesitamos a todo el sistema. Nadie sobra aquí en el sistema de salud, porque la gente se queja de la falta de acceso. Ese es el problema en Chile. Entonces... Bueno, senador Juan Luis Castro, nos quedaremos esperando las indicaciones que pueda hacer el gobierno para destrabar este conflicto que se arrastra ya por varios meses, años incluso. Agradecemos al senador por la gentileza de conversar hasta ahora con nosotros. Gracias, Muy bien. senador. Que le vaya bien.